Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Filmoteca UNAM. Acabamos de ver la película de Juntos para Siempre de Norman René, realizada en 1989. En este ciclo llamado Pacientes Terminales, que hemos realizado junto con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tenemos hoy una gran invitada, la doctora Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Maestra en psicología por la UNAM y doctora en ciencias en el campo de la bioética por la UNAM. Sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Absolutamente un placer. Y bueno, en esta película que tenemos de 1989, donde vemos el cómo un grupo de amigos a través, va pasando por la falta de información del SIDA en sus primeros años, para allá, y después cómo se ve realmente afectado y con muchas víctimas. Me gustaría saber desde su punto de vista, bueno, sabemos que el día de hoy el diagnóstico del SIDA ya no es una sentencia de muerte como lo Claro. era en esos años. Sin embargo, ¿cuál es su visión respecto al estigma? Sobre todo me interesaría el punto psicológico, tanto de los pacientes de SIDA como de las personas de su entorno. Claro, y creo que en eso la película ofrece una visión muy especial, porque empieza como cuando este grupo de amigos y más amplio en esta comunidad en San Francisco habían como ganado la libertad de poder expresar su sexualidad, son gente exitosa, contenta, atractiva, y de repente, ¡suam!, viene esto que se empieza a saber como una enfermedad que da a los homosexuales. Después supimos mucho más, claro, pero en ese momento es como todo eso ganado, pues quitando ese grupo que sí establece una solidaridad muy importante, pues vuelve a ser causa de estigma, ¿no? Y realmente, pues yo creo que se ha avanzado mucho en el sentido de que ya no lo sea, pero no ha desaparecido del todo, ¿no? Y sobre todo en esa época, pues era tremendo. Yo también me acuerdo pacientes que padecían la enfermedad y eran totalmente estigmatizados, nadie quería acercarse. Y, y hay una parte en donde está también muy bien expresada en la película, y es una parte muy humana del miedo que nos da, ¿no? Hasta los mismos amigos, como no se sabía mucho, tenían miedo. Y entonces hay un amigo que va a visitar a su amigo, pero se lava, no sabe qué más tiene que lavar, porque no sabe por dónde se puede contagiar. Entonces yo creo que hay una parte que tiene que ver con mucho miedo, ¿no? Pero también podemos decir es muy injusto, ¿no? Cuando más necesita atención a alguien, pues es maltratado, ¿no? Y sabemos que fueron muy maltratados incluso por el personal médico. Y en la raíz está el miedo, pero no lo justifica. Por supuesto. Doctora, me parece muy interesante lo que dice ahorita, que cuando más un paciente terminal es cuando más necesita el apoyo. Eh, Dentro de sus investigaciones, justamente, por ejemplo, si el paciente terminal toma la decisión o quisiera lo que podríamos llamar una muerte digna, pero la familia está en contra, ¿cuáles son los roles? ¿Cómo es esta confrontación y cuál es el acompañamiento profesionalmente, digamos, que se aconseja llevar a cabo? Primero tendríamos que entender, y yo creo que hay una pareja en la película en donde está clarísimo que la persona más importante es la persona que se va a morir. Es el personaje principal, ¿no? Y sí hay una pareja en donde realmente su pareja claro, con muchos recursos, afortunadamente, hace todo lo que quiere y porque tenga la mejor atención, incluso lo lleva a su casa, que no era nada fácil por la atención que necesitaba. Entonces yo diría, tenemos que entender
que la persona más importante, sobre todo cuando tiene todavía la capacidad para decir qué quiere y qué no quiere y decidir sobre su vida, lo que le queda de vida, es el paciente que está enfermo. Entonces, a la familia le puede doler, le puede costar, puede que no esté preparada, pero el que debe decidir es la persona. Que una persona diga una muerte digna es algo que, con lo que todos estamos de acuerdo, todos querríamos. La muerte digna es una forma de muerte y una forma de final de vida en las mejores condiciones y respetando mis valores. Y para eso hay diferentes medios, ¿no? Primero, tomar buenas decisiones, no dar tratamientos cuando ya no sirven, que es un error que se comete mucho por el deseo de yo quiero tanto que viva que vamos a dar tratamientos, sirvan o no, eso es un gran error, ¿no? Después están los cuidados paliativos, que en esta película todavía no estaban desarrollados, que es dar toda la atención para que las personas sean aliviadas en lo físico, en lo psicológico, en lo que necesitan, espiritual, socialmente. Y el otro medio para una muerte digna que no tenemos en México es, bueno, y si esa persona quiere decir, yo ya me quiero morir, quiero ayuda para morir, es lo que conocemos como eutanasia, pues también debería de poder respetarse. En México no hemos avanzado para que eso sea una opción, pero es una opción que muchas personas querrían y tenemos nuevamente las imágenes de la película para ver, hay situaciones en donde una persona bien podría preferir dejar de vivir dado lo que tiene como opción. Por supuesto. Que como usted bien mencionó, vemos el caso de esta pareja donde al final vemos a este escritor que está completamente, que le tienen que cambiar el pañal y esa incomodidad absoluta donde ya inclusive sus últimas frases le cuestan muchísimo trabajo. Doctora, mencionaba ahorita las opciones que hay en México y me gustaría que fuéramos, actualmente el panorama para los enfermos de SIDA en México, ¿cuál es? Pues hay que decir que estos enfermos que se supieron organizar también y que pudieron formar esta comunidad han tenido una participación muy, muy, muy activa en diferentes lugares, México incluida, para ganar derechos y para obtener el derecho a recibir tratamientos que ya existen y que han convertido esta enfermedad en una enfermedad con la que se puede vivir. Entonces es un cambio importantísimo. Estamos hablando más bien de personas con VIH, ¿no? Con el virus de Sí. inmunodeficiencia adquirida. Si una persona adquiere la enfermedad de SIDA, bueno, pues entonces también podemos llegar a ver estos escenarios que vimos en la película, sobre todo con el enfermo de esta pareja, ¿no? En donde se va deteriorando tanto y también a nivel cognitivo. Entonces, bueno, pues lo que tenemos derecho en México, un paciente con SIDA ya en una etapa avanzada puede rechazar tratamientos que solo prolongarían su vida. Y para eso sirve también ocuparnos y que se hayan ocupado de establecer una voluntad anticipada, porque es muy posible que pierdan la capacidad para decidir, pero se puede usar su voluntad anticipada para ver que en esta situación en la que ya se encuentra, él ya dijo que no quería más tratamientos. Eso es posible en México. Nos falta ocuparnos más como sociedad de decir, yo no quiero que me pase eso, pero de todas formas, como me puede pasar, me voy a preparar y lo voy a hablar con la gente que me rodea para que sepan qué quiero cuando yo ya no pueda decirlo directamente. Entonces, eso es algo que podemos hacer y desde luego tenemos el derecho a los cuidados paliativos, lo cual está muy bien, la ley ha avanzado mucho, es una obligación, nos faltan recursos para que sea una realidad, pero hacia eso vamos. Doctora Asunción Álvarez del Río, muchísimas gracias en serio por habernos acompañado en esta emisión de Tiempo de Filmoteca UNAM. Un gusto, muchas gracias. Ha sido un placer escucharla. Y a todos ustedes en sus hogares, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos en la próxima dentro de este ciclo de pacientes terminales, realizado en conjunto con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta pronto.